En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En el IRC, los criminólogos que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite, conocidos como la Unidad de Víctimas Especiales. Con la participación de Stephanie Valencia, Lucero Carmona, Guillermo Aguilar, Vanessa Reyes, Gabriel Mejía, Leilano Mesa. Hoy les presentamos el caso de las hermanas Pérez. México, un país mega diverso con 126.014.024 habitantes y con lugares espectaculares por conocer, pero no siempre ha sido el país tan maravilloso que la mayoría de las personas extranjeras imaginan, ya que el nivel de delincuencia, inseguridad, homicidios y sobre todo de violación de derechos humanos es sumamente alto y cada vez se incrementa, así como el nivel de sus habitantes. Enfocándonos a la situación en el estado de Chiapas, de acuerdo con los resultados de la ENDIRE en 2011, se registraron que 1.652.561 mujeres de 15 años y más eran todas propensas a sufrir violencia comunitaria. De ellas, 18 de cada 100 han vivido agresiones diversas, lo que representa 293.500 mujeres en la entidad. Por su parte, el país en la proporción de mujeres que han sido violentadas en el ámbito comunitario es de 32 de cada 100 mujeres, es decir, poco más de 13.3 millones. Estas mujeres en espacios públicos han enfrentado agresiones físicas manifestadas en empujones, jalones, golpes y agresiones con arma blanca. Los incidentes de violencia pueden manifestarse de manera intensa y persistente. Incluso más de un tipo de violencia puede ser ejercida a la vez, como la existencia de más de un agresor contra una sola víctima. Es importante destacar que tanto la intimidación como el abuso sexual, principalmente este último, tienen implicaciones con una grave agresión física. Las mujeres indígenas, como muchas otras mujeres y niñas del estado de Chiapas, se enfrentan al patriarcado, el ejercicio autoritario del poder, a la naturalización de la violencia, que por años se ha visto como algo natural, y no solo donde se aplican los usos y costumbres que deben ser por supuesto respetados siempre y cuando no atenten contra los derechos humanos, sino también lo hemos visto manifestado en las ciudades alrededor de nuestro país. Es por ello que decidimos adentrarnos en el caso de las hermanas González Pérez. El 4 de junio de 1994, en el municipio de Altamirano, Chiapas, las hermanas González Pérez, unas mujeres indígenas etzales, fueron detenidas ilegalmente y arbitrariamente en un retén militar que está por camino a Jalisco. Su detención fue en el contexto del levantamiento encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Al momento de los hechos, ninguna de ellas hablaba español. Una de las hermanas, llamada Celia, era una adolescente de apenas 16 años. La detención fue realizada a cabo por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, con el objeto de interrogarlas para obtener información relacionada con las actividades del Ejército Zapatista, además de acusarles de pertenencia a dicho movimiento. Las hermanas González y su madre fueron privadas de su libertad, golpeadas y torturadas sexualmente en muchas ocasiones. Después de estos hechos, se les amenazó y se les indicó que si denunciaban lo ocurrido, las volverían a detener para incluirlas en el penal del Cerro Hueco. A pesar del temor latente y de las dificultades para colocar su denuncia, el 30 de junio de 1994 presentaron la denuncia ante el Ministerio Público Federal, la cual fue realizada con un examen médico ginecológico en el cual quedaron certificadas las huellas de la violación sexual. El día 4 de abril del 2001, la CDIH emitió el informe de fondo número 5301, declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a diversos derechos humanos, consagrados en la Convención Americana sobre tales como la violación a la integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva.
Además, en el caso de Celia González por la violación de los derechos de la niñez establecidos en el artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. El caso de Ana Beatriz y Celia González Pérez, así como su madre Delia Pérez de González, continúa en seguimiento en espera de que se firme e implemente un convenio de reparación integral por parte del Estado mexicano, mismo que será vigente hasta que estén cumplidas en su totalidad las recomendaciones emitidas por la CIDH. Hasta la fecha, lo único que se ha logrado es una disculpa pública por parte del gobierno del Estado mexicano, llevada a cabo por la titular de gobierno, Olga Sánchez Cordero. Es difícil imaginar que a pesar de que somos una nación libre y soberana, aún siguen sucediendo muchas violaciones a los derechos humanos, como lo vemos en este caso de las hermanas González Pérez. Ahora analizaremos los derechos humanos violentados en este caso. Agradecemos la intervención del joven Guillermo Aguilar. Los derechos humanos violentados en el caso son los siguientes y declarados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo primero habla sobre la obligación de respetar los derechos humanos. El artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Artículo 8, garantías judiciales. Artículo 11, protección a la honra y la seguridad. Artículo 19, derechos del niño. Artículo 25, relación judicial. También los declarados por la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura es el artículo 8, derecho al caso examinado imparcialmente. A continuación abordaremos nuestro caso desde una dimensión filosófica basada en diferentes corrientes. El derecho se encuentra originado en Dios, de esta manera se presenta como la ley eterna a la razón. De esta forma, en el caso de las hermanas Pérez, es notable cómo fueron violentados sus derechos que les pertenecían, por el simple hecho de ser personas, pues de acuerdo a esta corriente, los derechos son superiores al Estado. Es por eso que el justnaturalismo es importante para nuestro caso, ya que representa a los derechos humanos. Basándonos de acuerdo a la sociedad que en ese tiempo había, maneras diferentes de interpretar a los derechos, a los que se vive hoy en la actualidad. El enfoque positivista. Desde esta doctrina filosófica podemos entender que las normas jurídicas dictadas por el Estado en base a la voluntad y necesidades de la sociedad fueron evadidas, a tal grado que en nuestro caso la privación de la libertad fue efectuada por parte de los militares, que es una acción antijurídica e inconstitucional. Le da igual lo justo y lo injusto de la aplicación de una norma. El jurista simplemente se limita a acatar lo dictado. Por ello mismo, lo cual no se dio un seguimiento en el cual se respetaran sus derechos de las víctimas, incumpliendo las diferentes fuentes normativas como es la Constitución, los tratados internacionales, el Código Civil. Enfocándonos en la doctrina, se entiende que dependiendo de las clases sociales, existe una marginación hacia los otros, porque no se da un respeto a sus derechos humanos, dependiendo de la clase social donde se encuentren. Desafortunadamente, fueron víctimas de la desigualdad social, discriminación e impunidad por parte del Estado. Conclusiones. Es necesario generar un equilibrio en nuestra sociedad, donde se respeten los derechos humanos de todas las personas, sin importar la clase social, el color de piel, ideología, condición física, religión, edad o nivel educativo, ya que en la actualidad esto sigue siendo un tabú. Aunque haya una ley o varias que lo hagan respetar, los derechos humanos se siguen violentando a cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué los derechos humanos se siguen violentando? ¿Acaso está en nuestra naturaleza seguir haciendo menos a los que no tienen la misma posibilidad de tener una buena calidad de vida? ¿O simplemente es un daño cultural que llevamos de generación en generación? Nosotros como ciudadanos debemos de tener el respeto hacia los derechos humanos, así como dar un buen uso a las redes para dar un buen fomento a las demás personas y que se haga costumbre. Es justo y necesario hacer un cambio en nuestras actitudes y no por las leyes, para tener una buena relación con las personas que tenemos en nuestro entorno. México es un país fascinante por donde lo veas, su historia y cultura, su gastronomía que enamora y sus paisajes que quitan el aliento, pero más allá de toda esa belleza hay situaciones que no permiten un equilibrio adecuado en nuestra sociedad.
Con ello nos referimos a la situación que en este preciso momento existe en nuestro país, con constantes manifestaciones y exigencia de libertad de expresión, pero sobre todo la violación de derechos humanos. De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, se conoce que el 58.4% de la población mexicana no ha escuchado hablar sobre los derechos humanos, mientras que el 41.4% sí los conoce y el 0.2% restante no los recuerda o no sabe nada de ellos. Pareciera ser una cantidad no muy importante, pero realmente es alarmante que cierta población no conozca sus derechos humanos, no solo por ellos mismos ser víctimas de violación hacia sus derechos, sino aún peor, es violentar los derechos de un tercero. Es claro que hay sanciones para los individuos que violentan los derechos de alguien. En los casos más severos nos encontramos con que son encarcelados, pero al parecer no resulta efectivo para que la violación de los derechos humanos cese, sino al contrario, las violaciones van en aumento, pues entre el 2000 y el 2018 la CNDH registró que hay un total de 130.318 expedientes de queja por la sumativa de violaciones de los derechos humanos, a comparación del año pasado. Siguieron ocurriendo diversas violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y uso excesivo de la fuerza, la mayoría de las cuales no fueron debidamente investigadas y quedaron en una impunidad casi absoluta, de acuerdo con la Amnistía Internacional. Lo que nos lleva a entender que de nada sirve que en nuestro gobierno existan muchas leyes que sancionen los hechos de violaciones, ya que incluso la Constitución establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Sin embargo, esto no sucede, principalmente desde el núcleo familiar. Es por ello que como equipo hemos pensado en proponer un sistema de educación algo distinto al que existe actualmente. Nuestra propuesta de intervención consta de inicialmente crear un modelo educativo desde nivel básico a media superior, en el que los alumnos obtengan un aprendizaje exclusivo acerca sobre los derechos humanos, el cómo respetarlos, además de fomentarlos y las consecuencias en caso de violentar alguno. Pero este modelo educativo tiene algo que lo hará único, ya que busca implementar que a través de él se genere conciencia, primordialmente en los padres de familia, pues usualmente los hogares ahora están envueltos de violencia, vicios, vagancia, donde a los pequeños se les ha olvidado por completo. El propósito de este plan educativo será un acompañamiento entre padres e hijos, donde se aprenda sobre cómo ser una familia sana y equilibrada, a través de valores para así hacer conciencia en cómo respetar los derechos humanos de los demás individuos, así como el hacer valer también los nuestros. También se hace hincapié en una capacitación a los militares para un buen procedimiento de los derechos humanos en situaciones similares a las que se abordaron en el tema. Desafortunadamente, es muy escasa la información que se les ha dado cuando están en servicio a la comunidad, ya que desde los grandes rangos, como servidores públicos, es ineficiente el servicio a la comunidad por falta de información, por sensibilidad a los derechos humanos y las normas. Es claro que la educación y la formación de un niño se encuentra dentro del hogar. De esta forma comienza a repetir patrones que viven dentro de su familia. Es necesario trabajar profundamente en las familias, dar un sentido de urgencia al crecimiento de un pequeño, no preocuparnos porque existan tantas leyes que sancionen y que no produzcan un cambio real en nuestra sociedad. Agradecemos el espacio brindado para presentar nuestro trabajo y también por su atención, maestra y compañeros. Esperamos que haya sido un video de su completa comprensión y sobre todo también el que ustedes hayan podido entender el contexto en el que vivimos actualmente, ya que vivimos en una sociedad constantemente cambiante y que lo podemos ver dentro de la violación de los derechos humanos. Es importante recordar que los derechos humanos de absolutamente todas las personas deben ser respetados y, ¿por qué no?, también hacer un análisis filosófico sobre cómo los estamos llevando a cabo nosotros, ya que de pronto los podemos fomentar o incluso violentar. Para nosotros mismos también es difícil comprender de pronto qué derechos humanos tenemos y por ende terminamos violentando nuestros propios derechos humanos. Agradecemos la atención nuevamente y esperamos que haya sido un video agradable para ustedes.